Les voy a convidar, abramos la palabra de nuestro Dios en el primer libro de Samuel. Hace 8 días, ya cuando habíamos salido, llegó un mensaje de nuestra hermana Kim Laila al celular diciendo: es duro lo que acabamos de escuchar, porque es dura la palabra de Dios. Pero decíamos que no se trataba de hacer una carnicería en la vida de nuestro hermano Saúl, sino se trataba de entender que el llamamiento siempre tiene dimensiones difíciles de entender, difíciles de asumir, no porque en sí mismas sean difíciles, sino porque la naturaleza humana tiene esta característica de ser justamente una naturaleza que se opone a la voluntad de Dios. Dios siempre nos llama y Dios siempre nos da oportunidad de entender para qué nos llama. Dios siempre nos llama y nos da la oportunidad de entender cómo quiere trabajar con nosotros, y por eso es extremadamente cauteloso, extremadamente didáctico para poder expresarnos lo que Él quiere de nosotros. No se trata de suavizar, se trata de entender el contexto. Entonces quiero que leamos el capítulo 9, los primeros 21 versículos del primer libro de Samuel. Es el encuentro justamente del profeta con el hombre a quien Dios había señalado para ser rey de Israel. Y este encuentro es un encuentro que tiene un gran significado, tiene un gran valor. Hace 8 días hablábamos del momento difícil, duro, doloroso, cuando el profeta en nombre del Señor le dice a nuestro hermano Saúl: el Señor te ha desechado, ¿no? Y como el escritor del libro de Samuel nos comenta que es tan difícil esta experiencia para el propio Samuel, que Samuel lamentó todo el resto de su vida el modo como se había despedido de su hermano, ¿no? No lo condenó, porque no se trató de eso, se trató de quitarle un ministerio, de quitarle un privilegio, no de quitarle la salvación, porque el Señor no nos quita la salvación, pero sí puede retirar los privilegios que nos da en su servicio, ¿no? Eso sí, tendríamos que entenderlo así. El ministerio que el Señor le había dado a Saúl como rey, como sacerdote, como profeta para el pueblo, es un ministerio que le he retirado en esas condiciones. La salvación se conserva, ¿sí? O sea, nuestro hermano Saúl estará con nosotros en presencia del Padre, alabando al Padre, pero ya no se va a llamar Saúl, va a tener otro nombre, ¿sí? Y a lo mejor ni nos damos cuenta que él fue Saúl en esta parte de la historia, ¿sí? No sabemos. Pero es muy importante que nosotros tomemos en cuenta las lecciones que el Señor nos da. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó del monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. ¿Pero qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos?
Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, y cuando subían por la cuesta de la ciudad hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndole dijeron: sí, helo allí, delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí, hasta a mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y Samuel dijo al cocinero: trae acá la mejor porción, la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Hasta aquí la palabra del Señor. Decimos que la intención de este pasaje es podernos ayudar a entender por qué en un momento determinado el Señor le retira la bendición del ministerio a Saúl. Cuando el Señor lo llama siendo un joven hermoso, esto es todavía un joven inexperto. Cuando el Señor los llama consciente de la condición en la que se encuentra, como él mismo lo dice, miembro de la tribu más pequeña,
de una familia pequeña, en una condición humilde. Cuando el Señor lo llama en una condición de dependencia todavía, y lo llama en una condición de obediencia todavía. Es dependiente en tanto que no se ha separado de papá, y es obediente en tanto que todavía tiene que hacerse cargo, tiene que organizar su agenda en función de lo que papá le pide, ¿sí? Y en ese sentido está en proceso de maduración y está en proceso de formación, ¿sí? Habíamos dicho ya la semana anterior que al Señor le fue muy incómodo que el pueblo le haya pedido un rey. Habíamos dicho que al Señor esto le significó una gran experiencia de dolor con el pueblo que justamente no lograba entender que no se trataba de estar a tono con la comunidad o las comunidades alrededor. Y no porque no se valga estar a tono, sino por el tipo de llamamiento especial que tiene el pueblo de Israel. Cuando hay un llamamiento especial, uno no puede negociar. Uno no puede negociar con la cultura, uno no puede negociar con el tiempo en el que uno está viviendo. Y cuando digo negociar es que uno acepta, ¿no?, en un dar y en un recibir, ser modificado. Esa es la negociación. No, aquí se trata de entender que hay un llamamiento que marca radicalmente, esto es, desde la raíz, marca radicalmente la historia de aquel que obedece, que es el caso específico de nuestro hermano. Por eso es muy importante que en esta parte del relato del libro de Samuel, nosotros podemos ver el modo tan minucioso como el Señor se mostró a este muchacho, a este joven, en proceso de formación y en proceso de obediencia. Y el Señor se manifiesta en un contexto en el que la pobreza se empieza a poner en una situación crítica. Esto es, las asnas con que papá trabajaba la tierra se habían extraviado. Luego entonces la posibilidad de sembrar y la posibilidad de cosechar se estaba aplazando, si no es que estaba en condiciones de peligro porque se podía perder. Quien ha trabajado la tierra sabe que las bestias, como sirven justamente para trabajar con más ahínco, para poder enterrar con mayor profundidad el arado y poder voltear la tierra y poder sacar los nutrientes, ¿sí? Si uno lo hace, lo puede lograr, pero la fuerza que uno tiene es minúscula en relación a una bestia. Pero resulta que aquí no era una, sino eran tres asnas, ¿no?, que papá se habían extraviado, y entonces significaba que un trabajo más o menos amplio, porque el trabajo que cubren 3 animalitos implica el trabajo de 10 hombres, ¿no?, más o menos. Y entonces, en ese sentido, el Señor tiene mucha delicadeza en indicarnos cómo es que Él trabaja y cómo es que Él contrasta la realidad en que nos encontramos nosotros y la realidad tal como Él quiere controlarla, tal como Él quiere hacerse cargo, que es el caso específico, ¿no? El papá tiene esta necesidad y entonces tiene esta circunstancia tan apremiante que le dice a su hijo: por favor, tómate un trabajador, vete con él, ¿sí?, y te vas a buscar a los animalitos. Nosotros ya no conocemos la geografía bíblica, pero si nosotros tomamos un atlas bíblico, nos vamos a dar cuenta que Saúl hizo una especie de arco, ¿sí?, para poder dividirse el territorio donde fue a buscar justamente las asnas de papá. Un arco que le llevó 3 días, o sea, un día entero de un lado, otro día de otro lado y otro día de otro lado, ¿no? Esto es muy interesante precisamente porque nos habla de que el Señor llama a este muchacho con la conciencia de que es cuidadoso, con la conciencia de que sabe plantearse una estrategia, ¿no? Esto es, ¿hacia dónde? Pues busquemos en todas partes. No sabemos hacia dónde van los animalitos, ¿no es cierto? Porque no tienen una agenda propia. De repente, depende del apetito, de la hora, de los peligros, de lo que sea, se mueven. Y él entonces se propone cubrir el territorio. Lo que es interesante es que no solamente cubre el territorio, sino que él calcula. Por eso es que más adelante se da cuenta que el alimento con el que se acompañó era para 3 días. Se pone un plazo, esto es, sabe medir, no dice voy a pasarme los siguientes 20 años de mi vida buscando las asnas de papá. Me deben bastar 3 días para yo poder encontrar las asnas que se le han extraviado a mi papá.
En 3 días me alcanza esto de alimento que llevo, no se echa a perder, es suficiente, no me va a significar mayor sacrificio si tengo que racionarlo, etcétera, etcétera. Y entonces es algo sorprendente que para el Señor esta circunstancia es una circunstancia valiosa y es una circunstancia que Él quiere tomar en cuenta a la hora que elige a este varón. A la hora que elige a este varón, entonces, insisto, es un muchacho dependiente y es un muchacho obediente. Pero también nos damos cuenta que ya tiene iniciativa, que ya puede plantearse una lógica, esto es una estrategia de trabajo y que tiene plazos. Y al cabo de 3 días se acaba y si en 3 días no las encontré, ya no las voy a encontrar. ¿Sí? En ese sentido, sabe que el tiempo se tiene que administrar, sabe administrar su tiempo y sabe administrar sus recursos. Lo que no sabe, y esta es la gran riqueza de la Escritura, lo que él no conoce es que antes que papá le solicite, el Señor ya está preparando la ruta que le va a marcar. Antes de que él tenga la oportunidad de percatarse que tiene un trabajador, colaborador de papá que es mucho más creyente que él, antes que eso, el Señor ya ha hecho las cosas. De tal manera que el hombre que puede planear, el hombre que puede planificar, el hombre que se puede dar el lujo de poder tener plazos perentorios, plazos medibles, no se ha logrado enterar de que el verdadero preocupado por la circunstancia del trabajador es Dios. ¿Sí? O sea, porque las asnas ya han sido recuperadas, pero él todavía no lo sabe. ¿Sí? El trabajador que le acompaña no es nada más quien va a llevar la carga y la tienda donde van a pernoctar, digamos, sino es el hombre que tiene claro que si alguien gobierna el territorio donde habita Israel es Dios. Y es un hombre que tiene claro que si nosotros vamos en una búsqueda construida desde la incertidumbre, más nos vale tener la certidumbre de que Dios le ha dado profeta a este pueblo y más nos vale tener la certidumbre de que tenemos que estar preparados para consultar al profeta. Pero no solamente preparados en lo emocional, no solamente preparados en lo psicológico, sino también preparados en lo espiritual. Esto es, yo traigo media moneda de plata guardada por si acaso vamos a consultar al profeta del Señor. De tal manera que cuando llega el momento y cuando Saúl dice, bueno, preparé todo, ¿no? No nos falta el pan, no nos falta el jocoque, no nos falta los dátiles, no nos falta el líquido. ¿Y qué le vamos a dar al profeta? Y el trabajador le dice, yo sí vengo listo. Número 1, yo vengo con la conciencia de que en esta zona hay profeta de Dios. Y número 2, yo vengo con la conciencia de que lo podemos consultar. Y número 3, yo vengo con la conciencia de que si lo consultamos, compartimos los bienes de Dios con él. Y si podemos darnos cuenta, ¿no? El Señor llama a este hombre, llama a Saúl, justamente en ese momento de gran contraste. Tus pérdidas o tus supuestas pérdidas no son tales si tú aprendes a confiar en mí. Tu incertidumbre no es tal si tú aprendes a ver los signos que yo he puesto frente a mi pueblo para que mi pueblo lo siga. Y entonces el Señor le empieza a decir a este hombre, a este joven, a este muchacho que está en condición de madurez, en condición de maduración, precisamente que uno no puede emprender nada en la vida olvidando que Dios es el dueño y olvidando que Dios ha dado los recursos para que nosotros los tomemos en cuenta. Y entonces, sin él saber que el Señor ya lo ha elegido, sin él estar claro de que va a ser ungido como el primer rey que va a tener el pueblo de Israel, el Señor ya tiene todo dispuesto. Si tú todavía no lo aprendes, no te preocupes, yo te voy a dar gente que te acompañe, que te lo enseñe. Si tú todavía no te percatas, no te preocupes, yo te voy a poner gente que te muestre cómo es que son las cosas a la hora de emprender justamente el recorrido que Dios quiere que emprendas.
Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el Señor le está haciendo consciente a Saúl de que hay una serie de preocupaciones de la vida diaria que lo pueden llevar a uno a centrar toda su energía en ello y olvidarse del Señor. No es cualquier cosa recuperar las asnas con que la familia va a arar la tierra. O sea, era una carga realmente enorme, era una tarea realmente fuerte, porque de ahí dependía la cosecha. Si nosotros sembramos a tiempo, aprovechamos a tiempo los recursos que Dios nos da. Si no sembramos a tiempo, llegamos tarde y no tenemos los productos necesarios para seguir viviendo. Entonces es una urgencia. Y el Señor entonces nos aclara que Él llama a la gente en medio de las preocupaciones urgentes de la vida. Pero no llama a la irresponsabilidad, al contrario. El Señor le da sus 3 días de plazo. Y el Señor entiende que en estos 3 días de plazo Él va a estar meditando cuál podría haber sido la ruta que siguieron los animalitos. Si fue que alguien las robó, ¿por dónde van las rutas de esos señores que se dedican a robar? Si fue que alguien las tomó y las vendió, ¿por dónde pasan las caravanas de comerciantes como para poder dirigirnos en esa zona, para poder identificarlas y poder decirles, señores, las robaron, lo que sea, son de mi papá, nosotros trabajamos la tierra? Y en ese sentido, una preocupación fuerte, un hombre responsable con esa visión de lo que significa tener la urgencia para sobrevivir. Y sin embargo, el Señor quiere mostrarle que la vida, su vida, la vida de Saúl y la vida de la generación que comparte con él, es una vida que debe aprender que la urgencia de la vida cotidiana no es mayor que el servicio a su Señor. Y esto es fuerte, porque aparentemente es una contradicción y no. El Señor te tiene una tarea más importante, que tú puedas conseguir ubicar las asnas de papá. Y entonces el Señor le da a Saúl la conciencia de que Él está preparándolo todo. Le pone a un ayudante, a un colaborador que tiene claro que Dios ha dado profeta. Y en el camino hace que encuentre un grupo de muchachas que en lugar de coquetear con él, lo cual sería legítimo, ¿sí?, siendo él un hombre joven y guapo, se vuelven profetisas. Cuando él pregunta, ellas le dan santo y seña de dónde está el profeta del Señor, de cuál es su agenda, de cuál es el sentido de su presencia y cómo la agenda del profeta define la agenda del pueblo. Entonces, como que hay algo que Saúl tiene que aprender, y es que Dios tiene preparados todos los recursos para que él pueda volver, para que él se pueda hacer cargo de la agenda que Dios le da. El Señor sabía que se iban a extraviar las asnas, el Señor puso los medios para que fuesen encontradas, pero no por aquel que fue enviado a encontrarlas. Lo cual significa que a veces Dios nos pone en circunstancias donde nosotros no tenemos que terminar la tarea, aunque aparentemente somos los indicados. Porque si papá hubiese sabido, le indica a otro, ¿no? ¿Sí? Pudo haber mandado a su trabajador solo y pudo haberle dicho, tú eres muy listo, fulanito, yo sé que el Señor te escucha, yo sé que tú tienes modos de caminar tan leales que me gustaría que tú fueses a buscar mis animalitos. Le pide a su hijo y papá ahí supone que es el más indicado. Pero Dios le está diciendo a Saúl, como se lo había dicho a Moisés, a pesar de que tienes todas las herramientas, tú no eres el indicado. Digamos, Moisés pudo haber sido, por haber sido hija del faraón, pudo haber sido el siguiente faraón. Tuvo toda la educación. Sin embargo, el Señor no lo había llamado a ser el sucesor del faraón. ¿Sí? Lo preparó con toda la educación palaciega y lo llevó al desierto. Y en este caso de nuestro hermano Saúl, nosotros podemos ver esta circunstancia tan peculiar, tan llena de bendición para él, porque justamente el Señor le empieza a mostrar, antes de darle su nombre,
que Él está vigilante de su circunstancia. Antes de revelarle su propósito, el Señor le dice: yo estoy al cuidado de todo, absolutamente todo lo que constituye tu agenda. Por eso es entonces que el Señor le dice: pongo junto a ti a un trabajador fiel, leal, confiado, conocedor, y en el camino a un grupo de muchachas que te van a indicar santo y seña de cómo va a ser tu encuentro con el profeta. Te van a indicar la agenda del profeta y te van a decir qué tan importante es que camines con la agenda del profeta. Porque el profeta estructura por su llamamiento la vida del pueblo de Dios. Y de ahí que el banquete que él celebra sea un banquete que es el punto de partida, el punto de arranque a toda una festividad y a todo un conjunto de actividades. Y entonces la agenda de este hombre, que tiene sus méritos, empieza a ser confrontada con la agenda del Señor. Pero lo que él no sabe, y Samuel sí sabe, es que Dios ya lo seleccionó y Dios ya le dijo al profeta: vas a ungirlo. Y el Señor hace que coincidan la ruta de Saúl con la actividad del profeta. Esa es una coincidencia, no una casualidad. Casualidad es casualidad. Coincidencia es que este punto se junta con este otro punto e inciden. Esa es la coincidencia, ¿sí? Este muchacho va a buscar al profeta y el profeta sale con la agenda de Dios de que va a encontrar a quien él ya ha elegido. Y lo que para Saúl es sorpresa, para Samuel es confirmación. Y eso es hermoso, porque el tiempo de Dios se vive así. Cuando uno está en el Cronos, está buscando las asnas, está preocupado por las asnas. Pero cuando uno está en el Kairos, uno está buscando al ungido de Dios. Entonces el tiempo tiene significados varios. Para este hombre es la materialidad de su familia, para Dios es el destino de su pueblo. Él solo piensa legítimamente en el patrimonio familiar y el Señor le dice: no, es mi patrimonio el que vas a vigilar, el que vas a administrar. Y entonces sucede que una vez que estas muchachas les dan santo y seña, tanto a Saúl como a su colaborador, el Señor posibilita el encuentro con el profeta y el profeta le dice exactamente de qué se trata. Estás aquí no por casualidad, estás aquí no porque yo te vaya a resolver el enigma, y de una vez te lo aclaro, no hay tal enigma, de una vez te lo digo, el Señor te va a llamar a una tarea tan importante que de una vez te debe quedar claro que debes dejar de preocuparte por las asnas de tu padre. Es fuerte cuando nosotros recibimos el llamamiento del Señor y lo primero que nos dice de las asnas: no te preocupes. Y cuando uno está justamente buscando garantizar el patrimonio, Él me dice: no te preocupes. Ya fueron encontradas. Tú saliste en esta materialidad, yo te confirmo en esta otra dimensión de la realidad. Tú estabas legítimamente obedeciendo a papá, pues yo te digo que ahora vas legítimamente por mi unción, por mi elección, por mi voluntad, a llevar adelante otra agenda. Y de las asnas no te preocupes. Y esto es fuerte porque cuando yo soy llamado a servir al Señor, hay muchas asnas, y lo digo con respeto, que tenemos que saber dejar en sus manos. ¿Sí? Tenemos que saber confiar en que Él se va a encargar justamente de cuidarlas, de localizarlas y de garantizar su permanencia en nuestros hogares. Y no es sencillo. Por eso es que el Señor le tiene que dar la revelación a Saúl de manera gradual y de manera directa. Cuando él puede estar a punto de renunciar, o más bien está a punto de renunciar, el trabajador le dice: no, espérate. Tú te hiciste un plazo de 3 días, no hemos consultado al siervo del Señor.
Luego entonces no podemos regresar. Sin duda alguna hay preocupación en la casa de papá. Sin duda alguna se acuerdan que solo trajimos alimento para 3 días. Eso lo saben. Pero nosotros no podemos derrotarnos por la limitación de nuestra visión. Solo trajimos para 3 días, pero Dios es más grande que 3 días. Y eso es muy hermoso porque habla de cómo el Señor providente, el Señor que da, siempre da, más allá de lo que nosotros planeamos. ¿Sí? O sea, cualquiera en el lenguaje actual diría, ¿cuál es la carga calórica que necesitas para los siguientes 3 días? ¿No es cierto? Pero el hermano le dice, no, pero no traemos, no te preocupes, yo sí traigo, ¿no? Es que yo no me preparé, pues sí, porque tú estabas en 3 días. Y yo estoy en la eternidad de nuestro Dios, ¿no? Tú estabas en este propósito reducido en el buen sentido de tu familia, pero yo estoy en el propósito de Dios en la historia. Y entonces le ayuda al hermano a que entienda, Saúl, que se vale vivir la vida en el tono personal, pero hay que vivirla en el tono del pueblo de Dios también, ¿sí? De tal manera que Saúl tiene que entender eso. Y el compañero de trabajo, quien Dios le pone ahí, le dice, tenemos que consultar a Dios. Y entonces le da una gran lección. Para su llamamiento, no son los 3 días que él pueda planear. No es el rastreo que él pueda hacer, el peinado que pueda hacer del territorio, ¿sí? Sino, ¿confías en Dios? Busquemos a Dios. Y esto es muy fuerte porque aquí Samuel y las muchachas y el trabajador le dicen muchas cosas que Saúl no logró internalizar en su ministerio, ¿sí? Pero el Señor se las dijo desde el principio, es lo que quiero subrayar. Esto es, yo puedo tener un llamamiento y el llamamiento que tengo, el Señor me lo clarifica desde el momento que me llama, ¿sí? Para que yo sepa de qué se trata. Luego entonces, aquí me llama la atención el modo como el Señor prepara el corazón de Samuel. Por eso es que a Samuel le dolió tanto el haberse separado de Saúl, ¿sí? Samuel, cuando habla fuerte con Saúl, cuando se guarda y cuando vive con este dolor, con esa pequeña nostalgia en su corazón de qué triste condición de este muchacho, Samuel está claro que es muy difícil entender por qué alguien pierde un ministerio cuando el momento de unción fue tan significativo, ¿sí? El ser humano fallamos, ¿no? Y es legítimo que alguien se duela porque alguien perdió eficacia en su ministerio. Pero también es muy importante que sepamos que el dolor no es en la persona, como persona, si el dolor es en la mayordomía de quien pierde el ministerio. ¿Recibió las lecciones Saúl? Sí. ¿Fueron claras? Sí. No fueron grandes lecciones de, mira, apréndete primero esto, ya que lo aprendas. No, el hermano le dice, ahí está el vidente del Señor, vamos a consultarlo. No le dijo, mira, a ver, piensa, ¿ya evaluaste cuál es tu grado de fe? No se puso a trabajar eso. Le dijo, vamos. O sea, el asunto no es de pensar, sino de actuar, ¿sí? El asunto no es de reclamar o de precisar la estrategia, sino de vamos a buscar al Señor. Busquemos al Señor y lo lleva y lo conduce, ¿no? Y para que le quede claro, el Señor le pone a estas muchachas para que le digan, sí, aquí está el profeta y se caracteriza por esto, 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 por esto. Tiene una agenda, aparece en estos días, viene en dirección en la que ustedes van. Esta es la característica de lo que hace. La gente que es convidada tiene esta bendición y esto y lo otro.
No le dice, mira, se pone en el metro, ¿y en qué ruta? Pues quién sabe, ¿no? Tienes que llegar tempranito y tienes todo el día para... No, 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 no. Tú vas exactamente, no se desvíen, sigan aquí derechito y lo van a distinguir por esto. Y entonces el Señor le está diciendo a Saúl, si tú me buscas, me encuentras en el buen sentido de la palabra. Y me vas a encontrar en mis siervos y en mis siervas que hacen esto, y que es manifiesto a todo el pueblo de Dios. Que la gente no venga aquí a decirnos cuál es el número de la suerte. Porque aquí no decimos cuál es el número de la suerte. Aquí le decimos a la gente cómo acercarse al Señor, cómo confiar en el Señor, cómo obedecer al Señor. Eso es el ministerio. Y entonces es fundamental que nosotros veamos cómo a Saúl le toma por sorpresa el modo como nuestro hermano Samuel habla con él y le dice las cosas tan claras, tan transparentes, tan manifiestas, que él mismo se sorprende, dice, pero es que ni en mi familia ni yo mismo tengo, sí, pero así es como Dios te llama, no es por tu familia ni por ti mismo, sino porque Él quiere. Tú ya te distingues por otras razones, ¿no? ¿Sí? Dios quiere que te distingas por su llamamiento. Dios quiere que te distingas por tu obediencia. Dios quiere que te distingas por tu fidelidad. Dios quiere que te distingas por la confianza de seguir la ruta que Él ha trazado para que tú la encuentres en el camino. ¿Sí? Entonces hace falta fe y hace falta identificar los procesos en los cuales o por medio de los cuales Dios trabaja. Hay un detalle particular que no quiero pasar por alto, y es que el Señor habló al oído a Samuel. Esto es muy importante porque nosotros estamos empeñados o podemos estar empeñados en ciertas tareas y el Señor va a estar hablando a nuestro oído y nos va a decir, esto es lo que quiero. Y nosotros podemos estar y Él nos va a decir al oído, esto es lo que quiero. Y entonces, y Él me va a volver a decir, esto es lo que quiero, al oído. ¿Sí? Así trabajó el Señor con Samuel, al oído. No fue en un estado de éxtasis como a veces hablaba con otros profetas. No fue en un momento de que él estaba en el templo, en un acto hermoso con su Señor, batallando con su Señor, que el Señor le dice, mi respuesta es esta, Samuel. Le habló al oído. Casi diríamos, le susurró, mañana a esta misma hora. Y esto es fuerte porque cuando Samuel habló seguramente durante la cena, la comida que tuvieron juntos y el compartir, seguramente Samuel le dijo a Saúl, el Señor habló a mi oído, diciéndole, el Señor te va a hablar al oído, para que aprendas que no es la espectacularidad de la circunstancia, para que aprendas que no es el ruido ensordecedor donde tú vas a encontrar la voz de tu Señor. Él casi te va a quitar los audífonos del ruido de la vida diaria y te va a hablar al oído diciéndote cuál es su voluntad. Quiere decir entonces que nosotros, como Samuel, hemos de aprender a escuchar la voluntad del Señor en esa palabra al oído. En esa palabra al oído, ¿no? No era una gran manifestación, una palabra sencillita con que el Señor le dice a Samuel, mañana a esta hora. Quiere el Señor que a nosotros nos hable al oído, que nos dé lo que Él quiere que hagamos el resto de nuestras vidas, ¿sí? El resto de nuestras vidas, que nos muestre su voluntad con ese afecto, con esa profundidad, con esa dirección, y que cada uno de nosotros, de nosotras, podamos escuchar de parte de Él y de las asnas, no te preocupes. Que el Señor nos bendiga.